Génesis 50, un breve repaso para los que no han estado aquí el miércoles. Pero se echó José sobre el rostro de su papá, en el versículo 1, lloró sobre él y lo besó. Muestra de cariño a su papá. La relación que José tenía por su papá marcó toda su vida. La honra, la forma en que José honraba a su papá, no era una cosa sin importancia. El Señor dice, honra a tu papá y tu mamá, ¿para qué les vaya bien a ellos? No. Que tus días sean Para- largos en esta tierra. Para que te vaya bien a vaya ti en la tierra donde yo te mando, ¿vale? En mi caso, Barbate, ¿vale? Si Dios me manda a otro sitio, también me irá bien. Ojo, con una condición, ¿a qué? No se me olvide honrar a mi papá y mi mamá. Hay un tiempo para un luto adecuado y necesario. Aquí vemos un luto muy largo según la cercanía, más largo, más corto. Tienes que tener cuidado de que el luto no sea demasiado corto ni demasiado largo. Hay un luto adecuado, las 5 fases del luto, la negación, el coraje, el enfado, la negociación, la aceptación y todas esas cosas. Para tratar con las emociones. Las emociones que no se procesan bien en un luto, más tarde pasan una factura. ¿Cómo? Las emociones que no tratamos, ¿qué he dicho? En el luto, Que no se procesan bien, en el momento los aplazamos quizás, luego nos pasan unas facturas. No se superan. Ya. Te quedas ahí ¿Vale? como atascado. Las emociones no te van a Duelo. decir, no importa, total, da igual. No, a las emociones no les da igual. Lo que tú has vivido te van a pedir que te alegres por lo bonito y que llores sobre lo feo, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Si no, las emociones se aplanan y dejamos de sentir. Ya no sentimos ni alegría ni pena. Entonces hay que llorar. Mi mamá sufrió mucho porque cuando mi hermana la mató un coche en un accidente, yo tenía 2 años, ella tenía 8, y mamá no tenía tiempo para un luto. Mi mamá, porque tenía 3 chirumbeles llorando. Yo en el medio, 2 añitos. Y entonces, el hecho de no haber podido tener luto nunca la ha afectado. Porque le ha faltado esa fase, esa parte Duelo, de sí. ese duelo. El duelo. ¿Vale? Versículo 2 nos dice, después José mandó a los médicos que embalsamaran a su papá y los médicos embalsamaron a Israel. José mandó que su padre fuera embalsamado. Es otra forma de honrar a alguien, ¿vale? Si tú no puedes honrar a una persona diciéndole que te quiero, te amo, porque ya está muerto, pero sí el cuerpo lo puedes honrar. Alba y yo aprendimos en el viaje a Cádiz esa tarde que los egipcios lo vaciaron las personas El intestino, sí. y solamente dejaron el corazón y los riñones. Y lo dejaron limpio para que no oliera. Y curiosamente los salmos hablan del corazón y de los riñones. Probaré tus riñones. Curioso. ¿Los riñones? Sí. Uh-huh. José manda que el cuerpo fuera tratado con la máxima dignidad posible y honra a su papá. Y vemos más adelante en esta historia, hemos visto el miércoles, que este pastor de ovejas, nómada, tiene un entierro como un rey, con 70 días de luto, que era estipulado para un rey. ¿Cómo puede ser que un pastor de ovejas desconocido, nómada, en una tienda que no tiene ni una casa, sin embargo se le trata como un rey? Pues porque tuvo temor de Dios y esto dignificó su vida. Otros ejemplos conocemos también en la historia, gente como el músico, el pianista Wolfgang Amadeus Mozart, que era un músico famoso, sin embargo, era un sinvergüenza. Y ahora yace en una fosa común. Lo tiraron ahí, en la fosa común.
aunque era famoso y tocaba en los palacios de los reyes constantemente, ¿vale? Porque no tuvo temor de Dios. Al final, la dignidad en tu vida y en la mía depende del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tú honras a Dios, Dios te honrará. Si tú te burlas de Dios, Dios se burlará de ti. Dios sabe burlarse, también dicen los salmos, ¿vale? Versículo 13, hemos leído que lo enterraron en la cueva que Abraham compró, que se llama Macpela. Lo único que Abraham compró en la tierra prometida fue una huerta. Esa es una buena pregunta para un quiz. A, B, C. A, una huerta. B, un chalet. C, una viña. Una tumba. Una tumba. Pues lo único que compró era una tumba y los huesos enterrados en esta cueva han sido los huesos de Abraham, Isaac y de Jacob con sus mujeres, han sido la semilla que 4,000 años más tarde ha brotado para que en 1948 naciera la nación de Israel. De la nada. Nace en un día una nación. ¿Cómo es posible? Porque ahí estaban enterrados esos huesos. Y esos huesos, para florecer, tardaron casi 4,000 años. Pero Dios estaba pendiente de esos huesos. Tus huesos son semilla. Por eso, en mi caso, yo quiero que sean embalsamados en condiciones. ¿Embalsamado? Tratado en Yo no te veo condiciones. embalsamado. Yo tengo claro que la Tratado con dignidad. Eso sí. Esta nación actualmente no es capaz de gestionar la paz. Lo estamos viendo. Ahora mismo no hay paz, hay una guerra ahí. La nación de Israel no es capaz de gestionar la paz hasta que venga Silo, el dueño del cetro, el león de la tribu de Judá, a reinar por 1000 años en Jerusalén. Y ahora sí que empezamos con el versículo 15. Dice el verso 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. ¡Oh! La mala conciencia. La mala conciencia. José les había perdonado. Y el temor. Ellos ya estaban viviendo con José en el día a día. Ya los había aceptado. Ya había reconciliación. Él y a José los probó a ver si efectivamente habían dejado de ser sinvergüenzas y había frutos dignos de arrepentimiento. Y aún así, ahora les coge el miedo a la justicia, porque el perdón no es justo. Es gracia. El perdón no es justicia. Justicia es ojo por ojo. Ojo por ojo es bueno, porque es justo. ¿Cómo si? El ojo por ojo es justicia. Un ojo por un ojo es justo. Lo que no es justo es que tú me arrancas un ojo y digo, no pasa nada, eso no es justo. Te perdono, no es justo. El perdón no es justo. Está más allá de la justicia. Es superior a la Es superior a la justicia, supera la justicia. Es mejor. ¿Vale? La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero es lo que hace Dios con nosotros. Ajá, pero... Es mejor. Es superior, es mejor. Perdona lo imperdonable, ¿no? Ahora, sí. Sí, pero igual tenemos que perdonar, ¿no? Claro. Pero Tú ahora sigue escuchando. Ahora llega a ese punto. Pero antes de que tú tienes que perdonar, ¿dónde dice la Biblia que tú tienes que perdonar? Ama al prójimo como a ti mismo. Amar sí. ¿Y dónde dice la Biblia que tú tienes que perdonar? 70 veces 7. ¿Dónde lo dice? En los evangelios, Jesús. ¿Tú crees? Vamos a leerlo. ¿Dónde lo dice? Hermano, Sí. dice- Mateo 18. Verso 15. 15, vale. 15. 18. Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, perdónale. Amén. Amén. 15. ¿Quién ha dicho amén?
Yo dije amén. No lo dice. No me está ahí. Os habéis equivocado todos menos Katy, que ha sido más prudente y no ha hablado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si Hasta te ahí, hiere, hasta ahí, ha ganado tu hermano. hasta ahí. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, dice. No dice perdónale. Ahí nos equivocamos los cristianos. Es otra palabra. Perdonar es uno y reprender es otro. Reprender es lo contrario. Claro. Reprender dice, sin vergüenza, me has hecho daño. Pero no hace falta de tampoco de, ¿cómo se dice? De llamarlo, de calificarlo. Sí hace tampoco, falta. de La Biblia lo hace calificarlo, constantemente. descalificarlo. Sí. Si tú ¿Qué dice- ofendes a alguien, no lo tienes por qué ¿Qué dice insultar, Juan porque Bautista a los fariseos cuando vinieron a bautizarse? Es verdad. Generación de creyentes. No de víbora. de víboras. Pero también aquí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los ¿Dónde está que eso? os maldicen. Mateo 5:44. Pero, sí, Haced bien a los que os aborrecen. pero eso no es tema, no es contexto, no es el perdón. Lleva razón, hay que amarse. Pero estamos hablando del perdón y los cristianos somos famosos por un falso perdón. En el 22 estaba hablando del perdón, el 21 al 22 del mismo capítulo. ¿Qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso. Pero allí no empieza el perdón empieza en el versículo 15. Significa tú tienes que reprenderlo 70 veces 7. ¿Quién ha hecho Pero esto? si tú perdonas a tus enemigos, el Padre también te perdona. Mateo, Pero el perdón no es tan rápido como los cristianos lo hacemos mal. Los cristianos somos famosos por perdonar mal. Lucas 17:3. solo lo- yo vi una cristiana así. Lucas 17:3. Y si no te llevas de esa iglesia más que esa enseñanza, Andreas, va para ahí, mucho te llevaste. Lucas Si se 17:3. arrepentiere, perdónale. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Lo primero que tienes que hacer cuando alguien peca contra ti es decir, oye, lo que tú haces no me gusta, no le gusta a Dios y se llama, Pecado. si tu marido le gusta demasiado la cerveza, le tienes que decir alcohólico. Tienes que llamar a las cosas por su nombre, la Biblia lo hace constantemente. Jesucristo, la persona más amorosa del mundo, cuando Herodes lo retó, dice, id y decirle a esta zorra, boca amorosa, Al pan pan y al vino vino. porque si no llamas las cosas por su nombre, no puedes tratarlo. Si usted tiene un dolor aquí y va al médico y el médico le dice, ay, tienes un dolor de cabeza, tómate un paracetamol. Ah, qué bien, paracetamol, ya no me duele, me voy. Pero, ¿y si es un tumor cerebral y le quedan meses de vida? Tú necesitas que las cosas se llamen por su nombre. A lo mejor el médico dice, uy, la pobre niña, como yo le diga que tiene un tumor cerebral, se va a deprimir. Yo no se lo digo. La gran parte, yo visito enfermos todos los días en mi trabajo y la gran parte de la gente que tiene cáncer no lo sabe. Oh, tengo un bulto. Usted tiene cáncer. ¿Tú se lo dices? Yo no soy nadie para decirlo, pero la familia lo engaña y no hace un favor a nadie si no le dice a la persona lo que es. Porque si lo sabe, puede prepararse para su muerte y va lo que va a venir. Lo engañan. Entonces, tú necesitas que te diga el médico, usted tiene cáncer cerebral, necesita quimioterapia, y con suerte lo superaremos. Necesitas que las cosas se llamen por su nombre. Este dolor, ahora, si yo lo menguo, digo, no pasa nada. Entonces, el maltrato, ¿cómo lo llamamos? Ha tenido un mal día el pobrecito, se le fue la mano. Ay, pobrecito. Tienes que entenderlo. Eres un maltratador. ¡Pum! A los fariseos, ¿cómo le dice? ¡Hipócrita! Un capítulo entero, Mateo 23, lo llama de un capítulo entero
según nosotros, insultando a los fariseos. No estaba insultando, estaba llamando a las personas según su conducta. Yo no juzgo cómo eres, cómo es tu corazón, sino tu conducta. El que no se quiere duchar, ¿cómo se llama? Cochino. Cochino. No, el pobrecito no tiene ganas de lavarse. Eres un cochino, punto. Hay que llamar las cosas por su nombre, porque si no, la terapia no funciona. La terapia funciona a partir de un diagnóstico. Cuando tú descubres lo que te pasa, ¿vale? Entonces, nos estamos yendo un poquito por la rama. Aquí dice, Lucas 17:3. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. No dice perdónalo. Y ahora sigue. Y si se arrepiente, ¿qué haces? Perdonarlo. Y si no se arrepiente, No lo puedes perdonar. no le puedes perdonar. Se tiene que pedir perdón. Aquí está hablando de un perdón relacional, que no es lo mismo que el perdón emocional. ¿Vale? ¿Cómo? Relacional. Hay dos tipos de perdón, Andrea, y eso es muy importante que lo apuntes. Sí, yo lo voy a anotar porque... Eso es gordo y importante. Está el perdón bilateral, relacional, son las mismas palabras, llámalo como tú quieres, bilateral o perdón relacional. Y luego está el perdón unilateral y emocional. Voy a poner un ejemplo. Hace poco vino alguien a robar. Aquí. Entró un drogadicto, mi hijo lo vio y dice, ¿qué quieres? Y disimuló como si el que se quiere iba a folletos. Y mi hijo sabía que era un drogadicto por la pinta que tiene y lo atendió bien. Y dice, con 2 folletos que te llevas tiene bastante para leer, ¿eh? Mi hijo me sorprendió mucho. Dice, ya ni chapó. Y se fue. Si este hombre roba el ordenador y se va, y luego lo encuentro, yo puedo decirle, ladrón. Eres un ladrón, aquí tú entras más. ¿Vale? Pero yo puedo, aún así, yo puedo perdonarle, y eso es el perdón unilateral y el perdón emocional. Es muy importante. Yo, para no guardarle rencor a ese ladrón, yo le suelto. No me debes nada. ¡Oh, ya te lo pagaré! Tú no me vas a comprar un ordenador nuevo nunca, lo sé. Eres un drogadicto. No, tranquilo, yo te voy a traer uno. No quiero ningún tuyo. Yo te perdono, pero tú aquí no entras más. ¿Vale? Entonces, perdón unilateral, emocional. Soy libre de ti, no me debes nada. Mateo 18, perdón emocional. Pero aquí Lucas está hablando del perdón relacional. Si se arrepiente. Si se arrepiente, ¿qué significa? Que ese ladrón 3 meses después llega, dice, pastor, aquí está el ordenador nuevo. ¡Wow! ¿Ha hecho frutos dignos de Arrepentimiento. Ahora sí te perdono. Entra. Te amo. Porque ha hecho Ya frutos entendí ya. dignos de O sea, arrepentimiento. como que la persona que comete el error tiene que aceptar lo que hizo para ser perdonado. Claro. Cambiar de actitud. ¿Ahora lo entiendes, Sí, porque- Andrea? Sí, porque sí, yo lo entiendo y eso es muy bueno. Y eso es Porque, bilateral sí, y relacional. y relación. ¿Vale? Y Tú evita el abuso. Eso evita el abuso. evita el El abuso. abuso. Quiere decir, tú, Sí. para tu propia salud, tú perdonas a todo mundo. Pero eso no significa que tú... Pasa. Pero tú no restauras la relación con esta Y persona. siempre la persona va a seguir haciendo lo mismo. Claro. Y eso es lo que ya lo entiendo. Eso es lo que yo decía, bueno, uno perdona. Y... Sí, yo Qué perdono. No, linda en eres. serio, pero es Y que es hasta aquí por un verdad. motivo. Es que es verdad. Yo a veces no lo veo. Yo digo, todos somos humanos y pues todos tenemos derecho a una segunda vida, a una segunda oportunidad, pero no lo había visto así. Mm. ¿Me entiendes? Y eso es bueno aprenderlo porque tienes razón. Es verdad que Tienes razón. Psicológicamente es sano. Tienes razón. Es que hay que ¿no? guardarse también. Claro, entonces a veces uno como piensa que está perdonando el mal, uno piensa que está haciendo el bien. Está haciendo bien, pero no sabemos si viene otra vez con lo mismo. Y pues, muy importante eso. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. también perdonamos. ¿Dios me perdona si yo sigo pecando?
Si yo Sí. practico el pecado, Si te No. arrepientes, Si me causa arrepiento, continuamente, no, si no arrepiento, si yo sigo practicando el pecado, no te arrepientes. no te has arrepentido, entonces Dios no me perdona. Dios no perdona al que practica el pecado, al que peca deliberadamente, dice Hebreos. ¿Vale? Hay una diferencia ahí. Entonces, para nosotros estar libre, perdonamos a todo mundo y soltamos. Lo que hizo Jesús en la cruz fue un perdón emocional, entonces. Sí, Claro. perdónales porque no saben lo que hacen. Él perdonó a todos, pero luego solo los que se arrepienten pueden tener una relación con Jesús. Aquel perdón que tú dices en la cruz no era suficiente para que ahora todos somos hijos de Dios. Claro. Hace falta No. nuestra parte. Tú tienes que dar un paso y decir, esta muerte fue por mí. Y yo ahora me arrepiento y tengo temor de Dios y me tomo el pecado en serio. ¿Vale? Por eso he dicho que los cristianos pecamos por un perdón demasiado rápido y los maltratadores le encanta meterse en las iglesias porque saben eso, se meten aquí, se entran aquí y dicen, pastor, dile a mi mujer que me perdone, para que pueda seguir abusando de ella. El perdón, la gracia, el perdón, la gracia. Y así sigo maltratando. ¿Cuál es el lugar favorito de los maltratadores? Las iglesias. Y las personas buenas. El perfil de una persona buena, que te da muchas Sí. oportunidades. Demasiadas oportunidades. Claro. Tú restauras la relación cuando hay arrepentimiento. Si se arrepiente el que te hizo daño, después de tú reprenderlo, y si no te hace caso a ti, pues con tus testigos y luego con toda la iglesia. ¿Vale? Hay un protocolo. No, sí. Antes de restaurar la relación, tiene que superar todo ese protocolo. Tiene que hacer caso a tu reprensión, a la reprensión de los ancianos, a la reprensión de la iglesia. Y por eso en Corintios expulsan de la iglesia a un sinvergüenza que vivía con su mamá y se acostaba con ella. Es cierto, eso no- Seguimos. Con la mujer ¿No lo sabías? La mujer del padre. La mujer del padre, su madrastra. Su madrastra. Y la iglesia diciendo es que somos la iglesia del amor. Aquí aceptamos todos incondicionalmente. En Corintio, ¿no? En Corintios. Y Pablo dice, entréguenlo a Satanás, a este sinvergüenza, a este fornicario. Usted es un fornicario, un adúltero, ¿vale? Cosa que yo era antes de ser cristiano, hasta que me arrepentí de ello, ¿verdad? Discúlpame, Yo qué sé. Ay, yo no te conocía. Seguimos. El pago, versículo 15. Perdón, Génesis 50, 15. Perdón. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal. Ellos temieron la justicia. Muchas personas ponen su vida en regla cuando viene la justicia y corren a la iglesia. Me van a pillar, pastor, venga conmigo al juicio. Qué miedo. El pago del pecado es Muerte. y el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Los hermanos de José no han pagado por su pecado. Nunca pagaron nada por su pecado. Traicionaron y vendieron y maltrataron a su hermanito. ¿Y qué pagaron por lo que hicieron? Nada. Pero si se arrepintieron, ¿no? Si se arrepintieron, por eso hubo perdón. Hubo gracia. Porque, ¿vale? Pero no hicieron nada. No pagaron, dijeron, mira, te vamos a comprar una nueva túnica, te vamos a hacer ahora nuestro líder, ¿entiendes? Entonces ellos, al nunca haber hecho nada por José, más que arrepentirse, ellos ahora actúan por miedo. Eso. La justicia no fue satisfecha entre José y sus hermanos nunca. La gracia y el perdón está por encima de la justicia, va más allá, ¿vale? Pero la equidad allí no estaba satisfecha. ¿Quién pagó por el pecado de los hermanos? José. Ellos no pagaron. Él pagó. Como Jesús. Como Jesús, exactamente. Eso no se llama justicia, eso se llama misericordia. Ellos no recibían el castigo que merecieron,
Y se llama gracia porque ellos recibieron los favores que no me merecieron. Eso es importante que lo apuntes, Andrea. ¿Qué es misericordia? Los hermanos de José no recibieron castigo. Misericordia significa no recibo el castigo que merezco. Dios es misericordioso contigo. Eso es lo que le decía. Y por eso tú no recibes el castigo que tú mereces. O yo. Hoy te estoy poniendo de mala, yo soy igual. Misericordia significa no recibo el castigo Que merezco. ¿vale? Pero la gracia va más allá de la misericordia. No solamente que Dios es misericordioso y no me da el castigo que me merezco. No. Encima me da favores que no merezco. Eso es la gracia de Dios. Por la misericordia no recibo el castigo que me merezco. Y por la gracia de Dios, pues en la Biblia hay una palabra es misericordia y otra es gracia. Hay traducciones modernas que confunden esos términos. Y traducciones modernas donde no te enteras ya de qué está hablando. No, el amor infinito. Espérate, amor es una cosa, misericordia es otra cosa y gracia es otra cosa. ¿Vale? Entonces, si no recibo el castigo que merezco, ¿cómo se llama eso? Misericordia. Y si recibo favores que no merezco, Gracias. gracias. Seguimos. Versículo. Gracia significa regalo. Sí. Y misericordia es de latín y viene de miseri, que es miseria, y cordia es corazón. Es tener un corazón hacia la miseria de otro. Ujú. Tener corazón con la miseria de otro. Perdonar la miseria. Entonces lo que Dios tiene es tener corazón, amor, corazón, con nuestra miseria. Y todas nuestras miserias, gracias, cariño, me ha encantado. No hay miseria que tú presentes al Señor que Él no la va a transformar. Tú puedes decir, mi miseria ya no tiene explicación, ya no tiene disculpa, porque me convertí y aún así he vuelto a estar en la miseria. Los cristianos necesitamos misericordia más de una vez en la vida. Porque una cosa es que Dios tenga misericordia conmigo antes de conocerlo, pero Dios permite que aun siendo creyentes, pasamos por cosas de fracaso que nos dan vergüenza y Dios dice, tranquilo, yo sigo siendo misericordioso, dame la miseria cristiana, ¿vale? El otro día hablé con un hermano que se había divorciado 2 veces. Una vez antes de ser cristiano y otra vez siendo cristiano. ¿Cuál de los 2 divorcios le dolió más? ¿Cuál? El segundo. El segundo. Y yo le he dicho, si Dios tuvo misericordia contigo en la primera vez, ¿no lo va a tener en la segunda? Y dice, no lo tengo tan claro, porque en la segunda ya tenía luz. Dije, sí, pero misericordia significa, ahora tengo un corazón para tu miseria cristiana. Antes era una miseria atea, me da igual que sea una miseria cristiana, mientras que tu corazón te lo presento para que tú lo cambies. ¿Vale? Uy, ese tema profundo, ¿eh? Muy profundo. ¿Por qué mienten los hermanos en el versículo 16? Ups, ya me adelanté. Se me Sí, fue la lo lengua. he leído, están mintiendo. Se me ha escapado la Le lengua. ponen palabra al padre que no dijo, ¿no? Enviaron, sí, exactamente. Génesis 50, 16. Eso me da un coraje horroroso cuando alguien te pone palabra. Pero ¿cómo sabes tú? Vamos a leer primero y ahora tú explicas por qué sabes que es mentira. Porque no, la Biblia no lo dice. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Cómo sabemos que esto era mentira? La forma en que lo El argumento, oye José, papá dijo que no te vengas de nosotros. ¿Esto puede ser? 11 hijos maltratan a uno. Y ahora y el padre le dice a los 11, díganle a este que no se vengue. Se lo diría a él. Se le dirá a No José. tiene lógica. Porque el que tiene que hacerlo es José. Y era muy probable que el padre dice, José, ven para acá. Hijo, no se vengue. Sé misericordioso con ellos. Eso sí, tiene sentido. Pero no al revés. Es imposible que el padre le diga, díganle ustedes
Que yo he dicho. Que yo he dicho que él no haga eso. Es una mentira más, con la pata muy corta. Ahora, Y José lloró. José lloró ¿por qué? Mientras hablaban. A mí me da mucha lástima y, bueno, Porque la desconfianza en sus hermanos todavía. Tú piensas, A ver, el corazón de los hermanos seguían siendo retorcidos. claro, porque ahí demuestran que no cambiaron mucho los hermanos. Ellos cambiaron, pero les vino miedo. Y ellos habían cambiado con respecto a su relación a José, porque su problema era el desprecio al menor, la envidia. ¿Vale? Claro, claro. Sí. Pero ahora el problema no es la envidia, ahora el problema es miedo. Temor. Miedo a A que se venga a la justicia. Claro. Atento, a la justicia. Aquí no estamos hablando de pecado, no miedo al pecado, a que José aplicara justicia a ellos. No creían Ahora vais a ser en su mis perdón. esclavos. Ahora os voy a humillar, ¿vale? Que no creyeron en su perdón. A lo mejor pensaban que lo Exactamente. hacía por el padre, no por no darle Claro. disgusto al Ah, padre. Fíjate que dice, en la traducción está en EOP, dice, cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Sí, aquí dice. Conocemos la historia de Esaú y Jacob. Esaú dijo, cuando muera el viejo, te mataré. Esto es muy típico. Y estos niños habían heredado este miedo de la venganza cuando muera, ¿vale? Pero, sin embargo, era una mentira basada de debilidad por el miedo. El miedo se apoderó de ellos y mintieron por debilidad, ¿vale? Pero mintieron arrodillados. Mintieron postrados en el suelo. Mintieron arrodillados. Eso es peor todavía. Cuando alguien te miente arrodillado, se hace el humilde, se hace el arrepentido y te está mintiendo. Como un asesino. ¿Cómo? Como un asesino que mata y después se arrepiente y dice, Vale. ¿Por qué llora José? ¿Qué creéis? Interesante, porque Yo llora. creo que al ver, porque dice, al escuchar lo que le estaba diciendo a los hermanos, lloró al ver la condición de los hermanos, que te ¿Cuál condición? estaba diciendo la mentira, que estaba otra vez con el temor y con el miedo de desconfianza en él. Se cree el Exactamente. ladrón que todo el mundo de su condición. Pues sí. No creían en la gracia. ¿Vale? no quería. Desconfiaron de él, desconfiaron del perdón. No veían la justicia que había en él porque dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Pero antes dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, es como decir, ¿no habéis visto que yo no me tomo la justicia por mi mano? Que yo lo encomiendo. ¿No veis que yo lo encomiendo todo a Dios, no? Yo creo que es un llanto de decepción. Versículo 24, José profetiza. Así los consoló, pues les habló al corazón. Sí, le profetiza en el 24 cuando dice que Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró Abraham. Hemos saltado una cosa, yo os sustentaré. Vale. Cuando el perdón completo de José consiste en que, primero José, atento, reprendió a los hermanos. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Repréndelo. ¿Cómo es Isabel? Y los ¿Vale? probó. Llamar las cosas por su nombre. ¿Vale? Los cristianos somos malísimos para eso. Pero los probó también, ¿no, Robert? Cuando tú dices no pasa nada, estás mintiendo. Porque siempre pasa algo. Esta palabra lo dicen mucho los cristianos, no pasa nada. Estás negando que haya pasado algo y si no ha pasado algo tampoco puedes perdonar. Hay que reprender en el acto. ¿Los probó, has dicho? Si Yo deja creo pasar que algún cuando otro estudiamos día, la historia vimos Sí. que los puso a prueba para ver si había arrepentimiento. José los probó, los confrontó, luego los perdonó, consoló, animó y proveyó para ellos. Dice, tranquilos, yo voy a proveer para que ustedes no faltan. ¿Vale? Proveyó, os sustentaré. Perdón completo. Jesús, si en tu vida hay, Jesús te confronta con tu pecado. Jesús te prueba si tu arrepentimiento es sincero. Hay cristianos, los hemos tenido aquí, que quieren estar sin arrepentirse.
es su pecado. Y al final hemos tenido que sacarlos de aquí, porque sin arrepentimiento la gracia no tiene sentido. Es gracia falsa, barata. Entonces José los probó, los confrontó con el pecado, pero no, Jesús también nos confronta con su pecado. Lo primero que Jesús dijo cuando apareció en escena era: arrepentíos y creed en el Evangelio. Antes de creer tienes que arrepentirte, ¿vale? Jesús nos confronta, nos perdona, nos consuela, nos anima y provee para nosotros. Qué gracia más maravillosa. Es una gracia costosa, no es de la gracia barata. Después de lo que le hicieron. Versículo 24, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José profetiza un futuro, se me ha olvidado eso, profetiza, tiene que haberlo puesto aquí, proveyó y profetizó, ¿vale? Tranquilo, que aquí vais a estar un montón de tiempo, pero Dios va a visitaros. ¿Esa visitación tardó cuántos años? 400. 400 años, ¿vale? Pero vino. Por la fe, José profetiza un futuro para ellos. Cuando tú has pecado, tú necesitas perdón. Y no solamente te perdono, pero no te hablo más. Ahí fue un perdón completo. Arrepentimiento, perdón, y luego restauración completa y decir, hay un futuro para ti, a pesar de todo eso. La importancia también cuando, yo lo que veo ahí también, si puedo hablar, no te interrumpo. La importancia cuando se da el perdón, cuando se consigue, que es lo que queremos todos, conseguir un perdón completo, ¿no? Relacional, que la persona de verdad muestre arrepentimiento. Pero también es importante completar el proceso, porque no es solo como, tú me debes ahora y venga, dame. No, sino que tú también, yo creo que recíproco. Es recíproco, tú tienes que restaurar a la persona. Bilateral. Porque la persona se va a sentir mal, le va a entrar temor, se va a sentir un fracaso, se va a sentir, ¿no? Sí. Hay emociones, sentimientos ahí, porque el diablo es así, primero te hace pecar y luego te da la paliza, ¿no? Te dice, mira, lo que hiciste, pues ya no te va a perdonar. Empieza a meterte temor y empieza a meterte condenación, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros conseguimos perdonar a alguien, que también lo restauremos, porque, y que seamos como Cristo, ¿no? Y como José, que es un tipo perfecto de Cristo, ¿no? Que seamos capaces de consolar a quien te ha hecho lo que te ha hecho, de profetizarle, de decirle, no, tú no vas a volver a esa miseria, tú vas a superar esto. Yo creo que tú has tenido arrepentimiento y que nuestra relación vaya mejor, ¿no? Vale. Eso No sé si me explico. Sí, perfectamente. Que no ¿Estamos es, de acuerdo? Bueno, tú me debes y aquí me quedo yo y tú Para me siempre. das. Así, ¿no? Y ahora tú vas a ser mi criado para siempre. No, sí, no. Que fue lo que ellos dijeron, somos tus esclavos. Exigir el arrepentimiento, pero luego también la humildad, Misericordia. la misericordia y la humildad de ayudarle a la persona, ¿no? A restaurarse. Génesis termina en un ataúd. José se niega a ser enterrado en Egipto. ¿Por qué? Porque no era su tierra, ¿no? En realidad, ¿no? Esa no era su tierra. Hizo José a los hijos de Israel, jurar diciendo, ciertamente no se y haréis llevar de aquí mis huesos. Ellos estaban 400 años observando un ataúd. Papá, esa caja, ¿para qué está ahí? Esos son los huesos del abuelo José. ¿Y para qué están ahí? Los vamos a llevar un día a la tierra prometida. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Que hay otra tierra? Sí, hay otra tierra. Ese no es nuestro hogar. Nuestro hogar no está aquí, está ahí. Está arriba. ¿Vale? Entonces era un testimonio vivo. El ataúd de un muerto era un testimonio vivo de un futuro mejor. ¿Vale? Y colorín colorado, este cuento ha terminado.